Bueno, muy bien. Le damos la bienvenida a Soledad Parodi. ¿Cómo Bienvenida, estás, Sole? Sole. Gracias. ¿Todo bien? Estaba llegando un poquito tarde, quedé afuera. No, ningún problema. Claro, cuando es que se inicia el programa Quedé tenemos que cerrar la afuera. puerta. Muy Y hace un bien. frío bárbaro para estar afuera. Estaba en el auto. En el No auto. sufrí tanto. Damas, Pero ¿qué les escuché pare- todo, escuché todo. Venís escuchando todo. Todo, Excelente. todo. Sí, Estoy se ve. real al tanto. ¿Qué les parece si le damos la bienvenida a Susana y hacemos Dale, Globoscopio? divino. Vamos. El Globoscopio. Geopolítica mundial. Con Susana Mangana. Muy bienvenida, Susana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes para vosotros. Voy a saludar hoy primero que nada, siempre digo Raúl, voy a saludar a Chiqui, Manu y Soledad. Gracias. Muy bien, Susana. excelente. Si no, la Susana. gente va a creer que no me sé el nombre de las compañeras de estudio y no es así. Solo que Gracias. cambias tanto, el sultán está tan bien rodeado. que a veces- ¿Viste? Siempre tiene una distinta, no sé cómo Vamos hace. rotando, vamos rotando. Menos mal. Es una arena intelectual este. El caso es que, exactamente, el caso es que están todas contentas porque repiten, ¿no? Siempre vuelven. Claro. Porque vuelven. Bien. Susana, ¿estás nuevamente en España? ¿Ya pudiste regresar a territorio comunitario? Sí, regresé, estoy en España, no te voy a negar que con un dejo a amargura, ¿no? Porque de alguna manera yo quería seguir en Egipto por muchas razones, sobre todo porque conozco bien el país, siempre es un disfrute volver a un lugar que me dio tanto en el plano personal, ¿no? De crecimiento, de conocimiento de lo que es la cultura no solo egipcia, faraónica, sino también del mundo árabe. Me llevo muy bien con la gente de Egipto, son siempre muy amables con el forastero, con el extranjero, pero si hablas árabe, todavía más. Es como que de repente hay una conexión ahí que es muy fuerte. Y luego también por todo lo que está pasando y que llevamos semanas hablando con vosotros, chicos, acerca del conflicto, que quieras que no, estaba bastante más cerca que ahora de ese paso de Rafah, del que vamos a hablar en escasos minutos. Pero bueno, también tocaba volver, tengo la familia aquí, tengo hijas menores en España y además, bueno, te comenté, la semana pasada pido disculpas al aire públicamente, me tocó vivir una situación muy estresante, muy difícil, más que a mí, a una buena amiga que perdió a su esposo en las últimas horas de estar en ese viaje en Egipto y eso, bueno, hizo que yo tuviera que estar acompañando, que quisiera acompañar a la persona, obviamente, como corresponde, pero también usar mi árabe y hacer de traductora y estar gestionando una cantidad de trámites para poder repatriar ese cuerpo al Uruguay, con lo cual fue un momento, recuerdo así que teníamos que salir al aire y en ese momento no podía, estaba rodeada de más de 20 personas y discutiendo y negociando cosas. Y bueno, por eso digo que es un gusto diferente al de otras veces que he vuelto del viaje plenamente satisfecha. En esta ocasión hay muchas razones para, bueno, querer seguir estando allí, querer estar cerca de un foco que está reclamando hace ya casi un mes la atención del mundo y creo que debe ser así y que nosotros nos hemos hecho eco en este espacio y creo que también es bueno que lo hagamos porque son muchas las voces, muchas, no solo de un lado, no solo palestinos, más bien que los palestinos están luchando por sobrevivir un día más, pero voces de la comunidad internacional, de delegados, representantes de agencias internacionales y activistas por las causas de derechos humanos varias que están pidiendo y estamos pidiendo todos aquellos que conocemos el conflicto y conocemos la situación en Oriente Medio, estamos pidiendo ese cese, ese alto el fuego, ¿no? Porque bueno, el número de víctimas mortales día a día crece escandalosamente, ¿no? Y eso también es algo que nos preocupa y que creo que tenemos que entre todos ejercer una mayor presión mediática, hablar del tema, exigir que volvamos al cauce de la negociación, por más que sea difícil, por más que en estos momentos no haya voluntad, ni de un lado ni de otro, ni de jamás de entregar los rehenes que tiene todavía bajo su mando, digamos, los tiene retenidos, no sabemos dónde, presumiblemente en Gaza, y por supuesto tampoco hay voluntad de parar y de hacer ese alto el fuego por parte del gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu en Israel. Susana, ¿y has visto que en las últimas horas, de hecho en lo que decís reacción internacional, apareció el caso de Bolivia rompiendo relación Colombia y diplomática y Chile y Colombia llamando Chile a sus y embajadores? Colombia. Sí. Bueno, Bolivia que rompe relaciones diplomáticas, Chile que llama a consultas a su embajador, que es el paso previo en el lenguaje diplomático y en clave de codificar
estos pasos, es el paso previo, la antesala a cortar relaciones diplomáticas, en este caso con Israel, y por supuesto un presidente Petro de Colombia que también habla sin tapujos de un genocidio. Algo que lo están diciendo muchísimas voces, y aunque esto le cueste mucho escuchar también a buena parte de la audiencia en Uruguay, que o bien porque pertenece a la colectividad judía, a la diáspora, como se suele decir, o bien porque tiene amistad con muchos uruguayos judíos en Israel o en el propio Uruguay, no acaban de creerse estas cifras y que hablan de cifras de Hamás, como si el número de muertos, cuando lo cita, por ejemplo, Cruz Roja o altos cargos de la UNRWA, que es una agencia, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, como si fueran sospechosos, ¿verdad? Como si fueran también a aliarse con los terroristas. Y eso es lo que tenemos que evitar, este tipo de embanderarnos con algo simplemente porque creemos que un lado tiene la superioridad moral o que tiene la razón. Fijaros que las cifras hoy, y os las leo, son 9.056 personas muertas. Probablemente esto ya me llegó hace un ratito, un par de horas, con lo cual ahora debe haber alguna más. De los cuales, de los 9.056 muertos, chicas, atención, registren la cifra, 3.718 son niños, 1.929 son mujeres, o sea, casi 2.000 mujeres, 8.198 personas restantes son civiles. Bajo los escombros se presume que hay unas 1.976 personas que son los desaparecidos, que los familiares con vida no encuentran y presumiblemente saben que están debajo de esos edificios destruidos. Los heridos son ya 21.890, o sea, nos acercamos ya, si no hemos superado hasta ahora de la noche aquí, por lo menos en España, 22.000 personas. Después tenemos que completamente destruidas unidades familiares, o sea, edificios que son alojamientos de personas, 44.300, y parcialmente destruidos o con grave daño a su estructura edilicia, 136.100 edificios. Susana, tengo un dato a raíz de lo que acabas de mencionar que me parece que en este momento es pertinente. Desde que empezó el combate entre Rusia y Ucrania, se estima que han fallecido 7.800 personas. Sí, mira. Claro. Son muchos meses ya de combate entre Rusia y Ucrania. A lo que voy es que la tasa de violencia mucho más alta. en este conflicto entre Israel y Hamás es mucho más alta. Por supuesto que es mucho más alta. Y han muerto más niños en casi un mes de bombardeo sistemático sobre Gaza con este conflicto entre Hamás e Israel. Han muerto más niños que en todo un año con todos los conflictos que hay en la tierra, que son bastantes. No solo Ucrania, Rusia y tampoco no solo el de Gaza o el que está cayendo hoy sobre Gaza. Entonces, esas son las cifras que tienen que dolernos a todos en los oídos y decir, no, esto hay que pararlo ya, esto hay que pararlo más allá de quién inició los ataques, más allá del orgullo herido de Netanyahu, más allá del castigo colectivo, o que ellos entienden, autoridades tanto militares como políticas de Israel, entienden hoy que si hoy ceden a esta petición de hacer un alto el fuego o la pausa humanitaria, que ese nombre lo sugirió Lula, pero que es algo que ha venido siendo solicitado por distintos organismos internacionales, como digo, pero también ONGs como por ejemplo Human Rights Watch o por ejemplo Amnistía Internacional en sus distintas agencias en el mundo, que piden esa pausa humanitaria que se dio en el caso de la guerra de agresión de Rusia a Ucrania y sin embargo no se ha dado en este casi un mes ya de bombardeo indiscriminado sobre Gaza. Susana, hoy se abrió sí. el paso de Rafah. Sí, se abrió ese paso de Rafah a cuentagotas, ¿no? Porque han pasado 81 heridos graves, pero estábamos hablando de que hay 22.000 heridos, ¿no? Sí. 81 de 22.000. Y después han salido unas 500 personas que son o bien extranjeros que estaban allí en Gaza cuando se inició todo este conflicto o palestinos con doble nacionalidad. Entonces, evidentemente que eran personas que estaban allí esperando a que se abriera ese paso, esa verja, pero se va a ir abriendo. Yo creo que progresivamente va a haber una cada vez mayor presión sobre el presidente al-Sisi de Egipto. Esto ya lo comentaba yo contigo. Está ese documento que ha visto la luz, que se ha viralizado, sobre ese plan que tendrían desde la inteligencia israelí de trasladar, de forzar la deportación o la salida, lo que son desplazados forzosos que luego acaban siendo refugiados cuando cruzan la frontera. Susana, ¿y esa gente si fuese para Egipto, queda en Egipto o se supone que Egipto a su vez haría de puente hacia otros destinos? No, a ver, esto no lo sabemos al día de hoy. Egipto ha dicho y repite hasta el cansancio de que evidentemente no quiere recibir a una gran cantidad de
refugiados palestinos, no solo porque esto les salpica a ellos, no solo porque esto involucra a Egipto directamente en el conflicto, sino porque además, fíjate que si no se ha creado un Estado palestino, estando los palestinos dentro de Gaza y de Cisjordania, ¿con qué vas a negociar luego con Israel cuando tienes a buena parte de esos palestinos, 2,5 millones que hay en Gaza, en la franja de Gaza? ¿Cómo vas a negociar la creación de un Estado palestino si la inmensa mayoría de los palestinos están o en Egipto o en Jordania? Claro, ¿Se entiende? entiendo, sí, Entonces sí. es por eso que muchos países árabes dicen no podemos seguir permitiendo que haya esa deportación forzosa de palestinos, porque luego evidentemente no solo queda la tierra quemada que está quedando ahora en Gaza, sino que también después ya no hay personas allí para defender esa causa que también es justa y legítima. Y eso es el kit de la cuestión. Realmente por debajo de todo este conflicto está esta situación de ocupación o de no creación de un Estado palestino para los palestinos, tanto Estados de Gaza Unidos como de Cisjordania. Estados Unidos está mencionando a través de varios niveles de su comunicación de Cancillería que hay que retomar la idea original de los 2 estados. Bueno, eso hoy es un brindis al sol. Yo felicito a los que lo hayan dicho en Estados Unidos, pero también Estados Unidos ha enviado barcos de guerra allí a la zona, al Mar Rojo también. Hemos visto que están movilizando soldados, siguen armando a Israel, siguen, por ejemplo, John Kirby, el secretario de prensa del Ministerio de Defensa y también asesor de ese Ministerio de Defensa de Estados Unidos, bueno, pues dice que las guerras son así de sucias, que las guerras son algo, ¿no? Que nos preparemos para un nivel de más violencia, ¿no? dijo, sí. Pero que sin embargo eso no lo dijo cuando Rusia agredió a Ucrania. O sea, este doble rasero y esta hipocresía tanto de Estados Unidos como de muchos socios europeos que acaban siendo cómplices de lo que está ocurriendo ahora en Gaza es lo que están denunciando esas voces. Y déjame que comente algo que seguro que os ha llegado, chicas, pero esa carta que se ha viralizado de alguien que conoce muy bien la situación en Gaza y que es o fue hasta hace poco el director del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Estoy hablando de Naciones Unidas, que cuando en el 47 en Naciones Unidas se aprobó la creación de 2 estados, tanto el de Palestina como el de Israel, eso le sirvió al futuro, en ese momento futuro o próximo en ser declarado naciente Estado de Israel. Hoy no podemos desconocer entonces a Naciones Unidas. Bueno, pues un alto cargo, un alto funcionario de la ONU ha dimitido al expresar su repudio a los ataques israelíes en Gaza porque dice y entiende él que es un genocidio de manual y dice textualmente que se les ataca justamente por una cuestión etnonacionalista, que es lo que venimos denunciando los que conocemos el conflicto. Ha habido décadas y décadas de hostigamiento, de creación de políticas y de ingeniería demográfica en Israel para desposeer de sus derechos a los palestinos, para ningunearlos, para arrinconarlos, para trasladar, por ejemplo, a los beduinos desde su lugar a otro, para robarles de su tierra y de su lugar de donde crían y tienen sus animales, por ejemplo. Y por tanto, él habla de la desposesión del pueblo palestino y dice que es algo, un secreto a voces en los pasillos de Naciones Unidas, que se sabe que realmente la solución de los 2 estados es efectivamente imposible. Y pide, como última petición, pide a la comunidad internacional que presione para abrir un nuevo paradigma en la región en la que realmente haya equidad para todos. Creo que es muy clara la carta, no deja lugar a dudas. Es un hombre con más de 30 años de experiencia como abogado especializado en derechos humanos, ha estado en Ruanda, ha estado en muchos otros casos, Srebrenica, por ejemplo, en los Balcanes. Entonces, ¿por qué dudar de voces tan calificadas? Yo leí la carta, y una persona que hizo 30 años de carrera en las Naciones Unidas, que ya seguramente estaba próxima a su retiro, renunciar es un gesto de mucha fuerza. O sea, estás dejando atrás toda una carrera diplomática y salir a decir eso, tenés que estar realmente con una sensación muy, muy incómoda adentro. Hay una sensación de impotencia. Déjame decirte que hay colegas, hay periodistas, colegas tuyos, de las compañeras también que están en el territorio, están cubriendo desde Jerusalén o desde Israel, pero están recibiendo señal directa de Gaza cuando la hay. Y hablan de que no hay palabras para describir, por ejemplo, el horror que se vivió hoy, en las primeras horas de hoy en Europa, pero bueno, sabes que hay unas 6, 7 horas de diferencia, sí. Bueno, con Gaza hay unas 5 horas, ahora calculo desde España, pero, perdón, desde Uruguay, quise decir. Pero en cualquier caso, en el día de hoy,
miércoles, bueno, pues hubo otra masacre en Jabalilla, ¿no? Supuestamente porque el objetivo era un mando alto de Hamás, ¿no? Lo comentamos en el bloque anterior, justamente. Claro, entonces, bueno, pues esto viene a sumar, pero yo no quiero detenerme en el detalle fino de hoy qué pasó, los últimos muertos, porque no es una crónica negra, lo parece, pero no quiere serlo, no pretendo que lo sea. Lo que sí digo es que esto hay que pararlo, porque si tantas voces nos alertan y nos dicen estamos asistiendo a una masacre en vivo y en directo, nos lo están contando en redes, lo estamos viendo en televisión, no podemos hacernos los que no entendemos, no podemos dejar que esto vuelva a pasar, ¿no? Ya hemos tenido otros genocidios, ya hemos tenido otros crímenes espantosos como lo que ocurrió en el genocidio de Ruanda, ¿no? Lo que ocurrió entre Hutus y Tutsis en el 94. Bueno, no tenemos que seguir viendo esto por televisión y intentar ver quién lleva la razón, porque al final el horror, siempre lo digo, no se puede combatir con más horror. Hay que buscar otra vía, hay que buscar otra manera y sobre todo porque también estamos viendo que peligra la vida de los propios rehenes israelíes que tienen cautivos Hamás. Susana, ¿querés reorientar el globoscopio? Porque están pasando cosas también en otros lados que pueden merecer nuestra atención. Exactamente, yo decía al hilo de todo esto también cómo a veces nos centramos mucho, ponemos el foco, y creo que hay que hacerlo, sí, en el conflicto de Gaza o sobre Gaza, entre Hamás e Israel, y también dejamos de hablar de lo que está pasando entre Ucrania y Rusia, que es una guerra latente y que continúa. Lo que ocurre, también hay una guerra de desgaste en Siria de la que ya nadie habla. Tenemos también la situación que se vive hoy en Irán. Tantas personas que en estas semanas de conflicto en Gaza parecían justificar los bombardeos de Israel sobre la población civil indefensa en Gaza, diciendo, bueno, pero es que Hamás y los islamistas radicales, sean de donde sean, son maltratadores de las mujeres. No veo que después sean coherentes en esa posición y no denuncian, por ejemplo, que ayer la Premio Nobel de la Paz, Nargis Mohammadi, que es una mujer activista por los derechos humanos en su país, no solo los derechos de las mujeres y de las niñas iraníes, que está encarcelada. Es la ganadora del Nobel. Exactamente, de este año no se le permitió, que me escuchen bien las compañeras, no se le permitió ir a un tratamiento médico, necesitaba ver a su cardiólogo y no se le permitió salir de la cárcel porque ella se negó a salir con el velo. Entonces, no la dejaron salir. Entonces, ¿dónde están esas voces internacionales? ¿Dónde están esos países también que deberían hacer un paso adelante o dar ese paso y decir, no, esto es contrario a cualquier derecho humanitario, tienen que dejar salir? Incluso cuando uno está preso, tiene derechos como persona, como individuo, ¿no? En un país donde además el sábado pasado, el sábado 28 de octubre, falleció, recordaréis, la joven Armita Garabant, que hablamos de ella también, que había sido... La que salía del subte, de que no quedó claro qué pasó en el subte. Exacto. Bueno, después de un mes en coma falleció. Falleció una chica sana, una vida otra vez cegada, igual que ocurrió con la joven Mahsa Amini, Gina Mahsa Amini. Sí, las dos también son de origen kurdo. Entonces, por eso digo, estamos en un momento de la historia en la que estamos todos hiperconectados y tendríamos que poder utilizar mejor nuestras redes, nuestros contactos, para poder ejercer esa presión sobre estos gobiernos que realmente yo creo que están vulnerando todo tipo de derechos. En el caso del régimen de Irán, sobre una población que ya se ha manifestado desde el 16 de septiembre del 2022, dijo un basta ya a la tiranía de los ayatolás y bueno, los dejamos solos a los iraníes, como también se los ha dejado solos a los palestinos. En el caso, son dos situaciones muy diferentes, soy consciente de ello, pero vuelvo a decir, todas esas personas que están tan interesadas en airear y comentar cómo los islamistas radicales vulneran derechos de la mujer, no veo que después tuiteen este tipo de noticias, ¿no? Entonces también hay que hacerse eco de las mismas. ¿Dónde están esos indignados, diría yo, que también vale para lo que yo quería comentar con vosotros ahora en el globoscopio? A ver, las chicas, atentas. El Mundial Masculino de Fútbol se va a celebrar en el 2034. Nos quedan apenas 2 meses y 10 años, ¿no? 10 años para que se celebre ese Mundial en Arabia Saudí. ¿Otra vez va para Arabia? Exactamente, otra vez se va para un país del Golfo Pérsico. Todos los torneos de élite, todos los torneos que son esos campeonatos que luego concitan el interés mundial, que mueven cifras millonarias en cuanto a volumen de divisas que entra por turismo. Sí, y que te hacen ver como bueno al país, ya lo hemos visto varias veces, ese efecto de sport washing que se llama. Sí. Sport washing, ya lo hablamos con motivo de Qatar, lo hablamos aquí con vosotros, y ahora parece ficha repetida, tengo que volver a hablar de ello, pero estoy avisando
tenemos 10 largos años para que surjan todos esos indignados a protestar y decir, No sabía. no, O sea que Yo la tampoco. la FIFA definió el Mundial 2034. 2034 Arabia Saudita. No sabía. exactamente. Si no Dime tenés el nombre plata, no bien te lo porque dan, ni me ¿eh? lo quiero Sí, no. entender. Infantosi, Claramente. Infantini, ¿cómo se llama Infantino. Infantino, exactamente. Él dio la noticia, la primicia, se retiró la candidatura australiana, Raúl, chicas, entonces se va a celebrar en Arabia Saudí. O lo Entonces, que haya en esa región del mundo dentro de 10 años, que no sabemos si no va a ser un cráter. bueno, ahí tenemos cómo también este sistema capitalista que hemos construido en Occidente, bueno, pues don dinero manda más, Sí. es el que puede, y son estos países los que tienen esa chequera fuerte para seguir apostando a la construcción de estadios muy sofisticados o para poder luchar contra la climatología adversa. Se va a tener que celebrar otra vez en invierno, como ya ocurrió Jugar de Como noche. Qatar. calor extremo, pero se repite la misma situación de Qatar y yo diría que peor, porque también va a haber implicados trabajadores extranjeros a los cuales se les retacean sus derechos laborales, sin lugar a dudas, pero es la misma situación en cuanto a la vulneración de derechos del colectivo LGBTQI o la defensa de los derechos de la niñez y la mujer. Es decir, el mismo rosario, el decálogo de quejas que se hizo contra Qatar, lo tenemos ahora otra vez servido en bandeja. 10 años, lo digo ahora para que Raúl cómodamente empecemos Tenemos a pensar tiempo. ¿Sabes qué me De sorprende? acá. Porque el episodio de Qatar, ¿se acuerdan que terminó destapando toda una trama complejísima de sobornos y de corrupción en la interna de la FIFA, Sí. que ha dado lugar a documentales y ya está aprobada? De hecho, se metió el FBI en eso. Me sorprende que la FIFA vuelva a ir con esa porque es exponerse a otra investigación del FBI, a Bueno, toda la y es actual que- FIFA, ¿no? Es lo que está hablando mucha gente de a pie, que no tiene el conocimiento profundo de esta región como la que creo que tenemos los que nos hemos dedicado muchísimos años a estudiarla, pero que tiene buen tino y sentido común y dice, hay impunidad, impunidad para los crímenes de guerra que está cometiendo Israel y que se van a investigar supuestamente en la Corte Penal Internacional de La Haya, pero que no ha recibido demasiado apoyo de países ni de Europa ni de Estados Unidos, esa formalización de esa denuncia ante esa Corte Penal Internacional de La Haya. Hay impunidad, por ejemplo, de la FIFA cuando vuelve a reiterar este tipo de, bueno, Bueno, pero candidaturas. entiendo, pero efectivas, la ¿verdad? plana mayor de Pero- la FIFA anterior terminó muy Sí. mal. Están presos. O sea, Bueno, que ahí accionó ahí bien, tienes. esa salió bien. No, pero estos son cosas que no invento yo, que están ahí, que Sí, están sí, es son cierto, públicas, sorprende que lo son que dices. declaraciones urbi et orbi. Entonces, Sí, sí, sí. son cosas que estamos diciendo, impunidad para el régimen iraní también, que castiga tantísimo a su población, pero también que está contraviniendo derechos de sus prisioneros, ¿no? Personas que yo creo que ni deberían estar en la cárcel por ser activistas de los derechos humanos en un país que evidentemente los vulnera. Por eso hablo de ese término que me parece que hay mucha gente que dice, aquí hay impunidad. Y es lo que estamos intentando hacer cuando decimos, entre todos debemos no esconder la cabeza como el avestruz, sino realmente empujar hacia, bueno, es necesario parar el fuego, primero que nada, cese del fuego en Gaza, después hay que depurar muchas responsabilidades, hay que apretar clavijas a Hamás para que libere y devuelva sanos y salvos a los rehenes a sus familias, pero también hay que dejar de matar indiscriminadamente mujeres, niños, civiles palestinos. Hay que hablar de las cuestiones de fondo, como es cuándo se va a crear, si se va a crear un Estado palestino, sí o no, que de una buena vez ¿Y dónde? no se sigan buscando excusas, pretextos para dilatar esto en el tiempo. Quizás haya que dar otra solución que no la quieren los palestinos ni la quieren otros países, pero decir, bueno, igual que Israel reclamó su tierra prometida en una cuestión, en base a cuestiones bíblicas, bueno, hay que darle a Palestina un territorio al que puedan acudir y vivir. Yo estoy diciendo algo que sé que es totalmente difícil, casi imposible de concretar, pero si no hablamos de esta cuestión, vamos a seguir teniendo ciclos y espiral de violencia que se repite como una fórmula Constantemente. matemática cada X tiempo. Con el Susana, hartazgo, la frustración de la gente que hoy está viendo morir a sus familiares. Hay niños que solo conocen la guerra en Gaza. ¿Cómo te puede moldear la cabeza eso que tú estás viendo, ¿no? Y después también imponer otro tipo no digo ya sanciones, pero tenemos un sistema de Naciones Unidas que, como denuncia este alto funcionario que ha renunciado a su cargo, dice: hemos fallado en el pasado y les estamos fallando ahora a los palestinos, como en el pasado se les falló a Ruanda, por ejemplo, ¿no? O se falló en otras cuestiones que involucraban los derechos humanos. Entonces no podemos seguir fallando
como comunidad internacional y bueno, en ese sentido saludar el gesto que han tenido países latinoamericanos que no lo están teniendo los países europeos. No por Sí. ahora, no por ahora. Habrá que ver si se genera un efecto en cascada. Pero Susana, ¿le moverán la aguja a Netanyahu o algo? Como la, yo creo que la como operación le militar deje- que está en marcha no la para Yo nada. creo que no. No la para nada. No, no, Israel está que no va a dispuesto a parar, pagar la no, opinión y luego pública de tenéis- los próximos años. Porque supuesto. siento, Ahí tenéis siento como voces que que no, como que nada le mueve un pelo. Israel está Esa es la dispuesto sensación. a vengar lo que pasó, porque fue un ataque Exacto. atroz y lo va a vengar a sangre y fuego. Está dispuesto a pagar el precio político y Sí. y el deterioro de la imagen en la opinión pública internacional para que esto, en la mirada de Israel, tenga un punto y aparte. Ahora, que esto reactiva a otras personas que también van a tener actitudes de violencia hacia Israel, me parece una realidad muy probable. Susana, nos voló el tiempo. Te quiero agradecer muchísimo el contacto de hoy. Por favor. Sabes que nosotros mantenemos la puerta abierta a todas las miradas y tratamos de ser muy ecuánimes y sentimos que por ahora lo estamos haciendo y los mensajes que nos Eso. llegan de la audiencia ¿Te acordás que hace unos días? lo están valorando. Así que muchas gracias por tu aporte, por Simplemente tu punto de decir vista. eso, Raúl. Me alegro mucho que lleguen esos mensajes de apoyo porque una muchas veces se expone, ¿no?, al repudio de personas que sin demasiado conocimiento, me parece, histórico ni de geopolítica y sobre todo del conflicto, hablan porque, bueno, porque les puede el corazón y muchas veces he escuchado frases muy duras, ¿no? Bueno, sí, sabemos que allí también hay hijos de puta, pero son nuestros hijos de puta, como dice Reverte. Lo estoy diciendo tal cual. Yo no puedo responder a una persona que me habla de esa forma en redes porque si no entramos en una confrontación que no nos enriquece a nadie. Pero realmente tenemos que entender que este volumen de muertes no es bueno, es un boomerang que le vuelve a la sociedad israelí primero que nada y que además ya le está pasando factura al propio Netanyahu porque también hay protestas dentro de Israel Ya y venían de fuera antes. que le dicen no nuestro nombre. 85 voces judías importantes en Francia han redactado una carta firmando y diciendo no hagan esta masacre en nuestro nombre. Lo mismo ha ocurrido en Estados Unidos y sigue habiendo manifestaciones para pedir el cese al fuego a favor del pueblo palestino, que no es, reitero, a favor de los terroristas de Hamas. Susana, muchísimas gracias. Gracias, Gracias. Susana. Gracias a vosotros, gracias chicas. Nos vemos Abrazo. la semana que Hasta la viene. semana que viene. Chao, chao. Amigas, amigos, seguiremos pensando sobre todas estas cosas. Nosotros queremos ser disparadores para que ustedes también averigüen, estudien, curioseen y traten de entender cómo venía esto también de años para atrás. Que no se queden con No titulares. se queden con los titulares porque todos tienen motivos para sus odios, pero nosotros siempre lo que vamos a pretender desde el programa es tratar de abogar por paz y por humanismo. Ya venimos con más.